Bueno, arrancamos con los que estamos y seguramente se va a ir sumando más gente, pero bueno, el tiempo en la virtualidad es 10 minutos o menos, le dimos un poco más de changüí. Perdón que yo tengo la pantalla allá y miro para cualquier lado. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Producción y Consumo de la Ficción Audiovisual, Mediaciones Tecnológicas y Formatos Emergentes. Así lo dimos a llamar. Contarles, hago como una pequeña presentación de esta primera parte y después seguís vos si querés. Claro. Contarles que esta actividad surge de dos proyectos de investigación, los que con Valeria Carr dirigimos. Uno es Consumos Culturales, Transformaciones Tecnológicas y Sentidos sin Disputas de los Jóvenes de la UNTDF. Y el otro es Formatos Emergentes, la serie web y sus especificidades narrativas, la cual Paula Veloso, acá presente, también es integrante del equipo de investigación. Ambos proyectos están radicados acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, como docentes investigadoras, también desde Río Grande están Noelia Mangín, que Noé, si querés, prende tu cámara para que te conozcan, y Natalia Oliver. La idea de este conversatorio es un poco articular esta función que tenemos como docentes investigadores, extensionistas, y poder empezar a poner en discusión, en circulación, en articulación, tanto la docencia con la investigación, y a su vez poder abrir a la comunidad todos los avances o las discusiones en las que estamos transitando en estos proyectos. Por eso la idea de este conversatorio era, bueno, invitar a nuestros tres invitados que ahora vamos a presentar, para empezar a generar un poco el debate, conocer cuáles son sus miradas, tanto desde el ámbito profesional y realizativo como desde el ámbito académico, y empezar a entablar, uy, tremendo el sol, salió justo, y empezar a entablar estas discusiones también con los estudiantes y también con los productores locales para seguir avanzando en el conocimiento. Un poco esa es la iniciativa. Por eso el conversatorio lo fuimos pensando en tres momentos. Un primer momento que tiene que ver con un poco por ahí más expositivo, donde nosotras, bueno, presentamos a los invitados y les damos la palabra a los tres invitados para que también se presenten un poco de qué vienen, de dónde vienen, qué están haciendo, cuáles son sus recorridos, y pensamos para arrancar, para romper un poco el hielo, trabajar dos ejes fundamentales como para empezar a entablar este diálogo. Y luego un segundo momento donde podamos entre nosotros empezar a debatir las cuestiones que vayan surgiendo, pero centrado en estos ejes. Y como tercer momento, ahí sí ya podemos dar la palabra a los estudiantes o al público en general para poder, evacuar dudas, consultas, tirar nuevas ideas, bueno, como por ahí hablar más general del campo audiovisual. Vale, no sé si quedó algo o... No, digamos, el formato es de 15 minutos, lo que venías diciendo, los tres invitados. Primero, digamos, en nombre de las dos y del espacio, agradecerles especialmente a los tres invitados, porque sé que estamos a fin de año, es una situación que uno tiene un montón de actividades, entonces se agradece un montón la dedicación, el compromiso, y bueno, nuestro agradecimiento respecto de eso. Si querés un poco les comento a los presentes algunas cuestiones que tenemos acá de los trayectos de los tres invitados. Jonathan Vargas, integrante de la productora Planta Alta TV, trabajó como editor en No Me Ama, el premiado cortometraje de Piroyansky, el largometraje Abril en Nueva York y la serie web Tiempo Libre, y dirigió series de ficción y documental como Cumbia Nena, Estéreos en Foco, Brother, esta fue una serie digital corta que fue premiada en Cannes, Clorofila, ganadora también de varios premios.
Ariel Martínez Herrera es integrante de la productora Grandes Éxitos, fundador, me parece también. Trabajó en largometrajes como Tóxico, Reconquista. También, bueno, está ahora como productor y director y guionista en series web famosos, que está la tercera temporada ahora próximamente a estrenarse. Un recorrido vasto, digamos, tanto en cine, en series web, en televisión, como coproductor, realizador. Y por último, Ariel Gómez Ponce es doctor en semiótica y profesor español de lengua materna y lengua extranjera por la Universidad Nacional de Córdoba. Posee postdoctorado en Ciencias Sociales por la Universidad también Nacional de Córdoba, coordina el doctorado de Estudios Internacionales allí, es coordinador académico del programa de investigación Coyunturas Problemáticas en los Estudios Internacionales, Globalización, Capitalismo Tardío y Posmodernidad. Y es docente de la carrera de Ciencias Políticas y de Sociología también, y ha publicado el libro Depredadores, Fronteras del Humano y Series de TV. Junto a Pamparán ha editado el libro Frederick Jameson, Una poética de las formas sociales, Claves conceptuales, y en reuniones científicas, así también como en artículos y revistas especializadas, se aboca al análisis de series televisivas desde la perspectiva de la semiótica de la cultura. Lotman, Badge, entre otros, y los estudios críticos de la cultura desde Jameson, problematizando el modo en que estas narraciones ponen en cuestión las identidades y los modos culturales del sentir en el contexto del capitalismo tardío. Esa es un poco la presentación de nuestros tres invitados, dos destacados realizadores y un académico que también, digamos, nos permite establecer diálogos y reflexiones sobre el campo. La idea, si les parece, es que tanto Ariel Martínez Herrera como Jonathan Bark reflexionen sobre los formatos emergentes y las especificidades narrativas en función de los trayectos que traen, obviamente, de la experiencia en las realizaciones audiovisuales, en las series web y también en los largometrajes, y posteriormente que Ariel Gómez Ponce trabaje la serialidad como categoría televisiva, los dispositivos y sus mutaciones, también en un diálogo respecto de las propuestas que traigan tanto a Ariel como Jonathan para ir tratando de establecer esos diálogos, pero digamos, para ser ordenados, les proponemos a Ariel o a Jonathan, si quieren arrancar con la exposición, digamos, la reflexión, la charla, digamos, esta propuesta sobre este eje temático, y posteriormente lo hace Ariel Ponce, y después vamos a un formato más de intercambio y de diálogos para poder avanzar a partir de ciertos ejes que queden planteados. No sé si querés, Jonathan, empezar. Dale. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y siempre es como muy útil reflexionar un poco sobre el trabajo, ¿no? Sobre la práctica, que un poco hay algo del día a día que es bastante como, es una locura, digamos. Así como hay algo de los proyectos y que no nos permiten como tomarnos estos momentos así preciosos para charlar un poco y pensar qué estamos haciendo en serio y en series. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si tengo una exposición muy pensada. A ver, les puedo contar un poco de mi trayectoria. Me queda grande esa palabra, si trayectoria me da un poco de cosa, pero a ver, yo apenas terminé la secundaria, empecé a trabajar como editor mientras estudiaba en la universidad, y fue una gran escuela, me doy cuenta hoy, para el trabajo que hago hoy, editar. Hay algo del montaje que hoy mi trabajo principal, digamos, es el guión y la dirección, pero sobre todo el guión. Y encuentro como estas similitudes entre los dos oficios,
que me parecen como muy interesantes. Sobre todo mis primeros trabajos fueron de mucha televisión, de todo tipo. Empecé trabajando en un programa que se llamaba Versus, no sé si alguno se acuerda, en Telefe, Sí. con Jimena Cirulnik. Sí. Y a pesar de todo fue una gran, no me enorgullece para nada, pero fue una gran escuela, muy interesante, con toda la vorágine del diario, sobre todo el segundo año en el que trabajé era diario el programa, que salía como que se devaluó todo el país, entonces de Telefe pasó a Azul Televisión, el mismo programa, con un formato diario, les hablo del 2000, y había algo de eso, de la velocidad, de notas que llegaban, y yo empecé coordinando la postproducción, en verdad como asistente de postproducción, y en el 2000 el que era mi jefe se fue a vivir a Miami, se escapó, y me dejó ahí con todo el quilombo. Yo tenía 19 años, y hubo algo ahí como que curtirse rápido, y nada, creo que la televisión hay algo de los tiempos que te enseñan como a trabajar rápido, digamos, y después había algo de contar, ¿no? Como, me acuerdo en esa época, no sé, llegaban tapes, material crudo de cámara que había que transformar en una nota, en un cuentito de 4 minutos. Y nada, hay algo del contar ahí, es la práctica del contar era diaria y sin pensar mucho, que siento que fue muy valiosa. Y después de eso me fui a trabajar a Días del Sur, en unos años donde la productora era un poco más interesante de lo que se volvió después, donde había como un peso de las ficciones, donde, bueno, después de Ocupas se hizo Tumberos, una serie que para mí fue muy linda, que es Sol Negro, y había ahí también algo de contar muy interesante, y un poco un contacto con series que fueron importantes en ese momento, donde no estábamos todos hablando y pensando las series tanto. Y yo en esos años sobre todo trabajé en los programas de documentales, como Ser Urbano con Gastón Pauls, que esa fue otra gran escuela para mí de narrativa, porque había que contar como informes también en 20 minutos, y había un trabajo de guión en la isla de edición muy intenso, eh, con algunos programas más interesantes o algunos episodios más interesantes y otros menos, pero había algo que siempre había que contar una historia en 20 minutos con mucho material virgen. Después de eso, después de unos años, los últimos ya fueron un poco más terribles porque estaba editando Patito Feo, que es una telenovela para niños, para jóvenes, chicos, y eso también había que contar un capítulo por día, fue bastante quemador, y un poco me escapé de eso y me fui a Cuba, a San Antonio de los Baños, a la escuela de cine, sí, ahí la conocen, pero ahí sí ya formalmente a estudiar guión, eh, y, y ahí, digamos, entendí un poco esos vínculos. En el medio edité largometrajes, cada tanto podía escapar un poco de la tele y hacer cosas un poco más interesantes, sobre todo trabajando con Martín Piroyansky, y, y eso, a la vuelta de Cuba, fundé Planta Alta, con el que era mi jefe en Ideas del Sur, un gran amigo, y con el objetivo de hacer series, y así, con mucho esfuerzo, y nosotros siempre decimos que hay que pateamos mil penales para que entre uno, y los últimos años fueron mucho de eso, de presentar proyectos, de escribir muchos pilotos y capítulos, para tratar de avanzar con series. Estamos haciendo un camino bastante orgánico de hacer series cada vez un poquito más grandes, y cada vez series que nos gustan más, digamos, en perspectiva. Hicimos las últimas series, bueno, la última serie que estrenamos es Pepper, Todo por un Like, que es una comedia que se estrenó en Flow, y antes de eso Brother y Clorofilia, que es una serie muy linda que mezcla ficción y documental, que también nos llevó bastante lejos, digamos. Nosotros en la productora tenemos una pata de ficción más clásica y una pata de contenidos de naturaleza y vida salvaje, que es un nicho que estamos explorando en Argentina, sobre todo a través de Andrés Seigman, que es uno de mis socios que viene de ese palo, de trabajar mucho para la BBC, dando servicios de producción desde Argentina, y en un punto surgió la necesidad o las ganas de hacer contenidos de naturaleza nuestros, ¿no?
no para competirle a esas grandes producciones, pero sí para poder contar desde nuestra perspectiva historias de naturaleza, de vida salvaje, y es un camino que estamos haciendo y nos está dando muchas satisfacciones. Este año estrenamos nuestra primera serie corta para la BBC, a partir de Clorofilia. Nosotros tuvimos un premio en el Wild Screen Festival, que son como los Oscars de naturaleza. Fue la primera vez que una serie argentina participa en ese festival, y ahí nos contactó la BBC para empezar a trabajar juntos, así que es un camino así muy, muy, muy lindo que estamos haciendo. Y después algo que a mí me gusta como valorar mucho, que este camino de hacer series cada vez más cortas es posible gracias a todo un sistema, sobre todo estatal, que a veces funciona muy bien, y que cuando funciona muy bien es muy importante. Nosotros tuvimos experiencias con Un3, que es el canal de la Universidad del 3 de Febrero, y con Encuentro, con quien seguimos trabajando, con quien trabajamos en todas las gestiones, digamos, con sus diferencias, pero importante para mí que siga existiendo y que siga dando posibilidades a distintas productoras, a distintos tamaños de productoras, de poder contar historias. Así que es algo que a mí siempre me gusta valorar, y que creo que nos permitió como hacer nuestras primeras experiencias, que creo que sin ese apoyo o sin ese aporte del Estado hubiera sido prácticamente imposible, y no solo a nosotros, sino a muchas casas productoras. No sé si tengo mucho más para decir. Bien, está buenísimo. Creo que algo que por ahí no dijimos es que nosotras, la materia que trabajamos en la uni es una materia de primer año, son estudiantes que están iniciando el recorrido, así que está buenísimo que vos puedas contar, nada, cómo la vida te fue llevando y tuviste que arremangarte, seguir, y a partir de esas oportunidades que uno toma, después, nada, sale lo que sale, ¿no? Nosotras en este momento estamos dando una materia que se llama Proyecto 2, que los chicos terminan haciendo una serie web, bueno, varias, son grupos, así que, y bueno, en la materia de Valeria es más, por ahí tiene más que ver con la reflexión, se llama Mundialización, Cultura y Sociedad y Consumo. Entonces, bueno, mezclamos un poquito todo esto, pero son los mismos chicos básicamente que están en primer año en diferentes cursadas. Así que está buenísimo todo lo que, bueno, ahora lo dirán ellos, creo que de suma utilidad. Varios deben haber visto Patito Feo en su infancia, quiero que sepan. Bueno, perdón. Hay varios que levantan la mano. Sí, yo creo por su edad andan por ahí. No tengo más que pedirles perdón a todos. Bueno, por ahí le damos la palabra a Ariel, si anda por ahí, y después seguimos charlando un poco. A ver si lo veo. Hola. Allá. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, mi nombre es Ariel Martínez Herrera. Me siento identificado con mucho de lo que dijo Jonathan, sobre todo la parte de tratar de hacer una productora y meter proyectos, patear 1000 penales para que uno pegue en el palo y entre. Así que... Pensé que iba a ser el peinado que nos había identificado. También en eso. Sí, eso hay también. algo de la cabellera. Yo sí me acuerdo, hay algo. No, bueno, sepan que estas son las consecuencias de dedicarse al audiovisual. Se terminan viendo así. En algún momento les imprimen este avatar arriba de la cara. Yo Tienes que dejarte un poquito la barba, me parece que... Me afeité de más, perdón. Pido perdón por la ausencia de barba. No nos pusimos de acuerdo con Jonathan. La camisa también, la camisa o remera negra, bueno. No, bueno, yo arranqué también
de estudiante a trabajar como camarógrafo en mi caso. Después terminé estudiando dirección de fotografía para ampliar como ese rubro, ¿viste? Y me compré mi propia cámara y qué sé yo, y ese fue como mi trabajo, digamos, siempre fui freelance, contrato más, contrato menos, proyecto más, proyecto menos. También filmé lo que se me puso adelante, algunas cosas interesantes, pero la mayoría sencillamente trabajo y bueno, ese fue mi trabajo. En paralelo, y desde siempre, fundamos este estudio que se llama Grandes Éxitos con Martín Garabal, cuyo objetivo era convertir algo que nos gustaba hacer, que era grabar pavadas entre nosotros, en un trabajo. Y a eso nos dedicamos desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, en principio lo que nos pasó es que nosotros estudiamos para cine, nosotros queríamos hacer cine, pero terminamos también, gracias a un 3, digamos, entrando medio por la ventana de las series web. Nuestras primeras oportunidades fueron, antes de eso hubo una serie web que se llama Famoso, que la hicimos para ISAT. ISAT ya tenía como esta cosa de formato de tiempos cortos. ISAT programaba cortos, tenía como una idea de empezar a barajar otros formatos en un mundo en el que la tele era series que se veían más o menos, y el cine era lenguaje, legitimación, formas narrativas, festivales glamorosos. O sea, el lenguaje audiovisual se cocía en el caldero del cine. A nosotros, con esas voluntades, nos dicen, bueno, hacete esta serie de capítulos de 2 minutos. Y ahí empieza el quilombo, digamos. Esto de los formatos cortos después ahora es algo muy común en las redes sociales. Las redes sociales atomizaron el formato al límite de que ya directamente casi no existe el formato. O sea, se puede ver un formato de 40 segundos sin remate, digamos. Eso puede ser un formato en las redes sociales. Para nosotros, para mí, por ejemplo, que tengo una formación más de diseño de imagen, yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA, que es una carrera particularmente conceptual respecto de esto. Se llama diseño de imagen y sonido con esa noción de que todo audiovisual digamos, debe ser estudiado y puede ser producido o intentado como formato. Incluso formatos mixtos, como no solo pantalla, sino, no sé, performance. La FADU justo tiene un gran marco teórico que yo hoy agradezco mucho porque me tocó ese proceso de agarrar lenguaje cinematográfico y invocarlo en una estructura de 2 minutos que hasta ese momento no era muy el objetivo, digamos. No es que nosotros veníamos pensando en cortometrajes y largometrajes, y de golpe tuvimos que partir una estructura en un montón de estructuras. Yo hice una serie de animación que se llama Corazón Roto, por ejemplo, que son 13 capítulos de 2 minutos. Y ahí, o sea, cada capítulo se presenta un personaje nuevo, y la serie es de animación, entonces el mundo ya de por sí es bastante raro y difícil de explicar. Y fue un desafío, o sea, nos encontramos con eso de, bueno, ¿cómo hago para que en 2 minutos, tipo, entrar, contar lo que tengo que contar y salir corriendo para los títulos? Y yo identifico mucho algo generacional que es como esa torsión del formato a cosas cada vez más cortas, cada vez más atomizadas, cada vez más específicas también. Al punto de, no sé, el videoarte es una cosa o no sé, bueno, o lo que decía Jonathan de las películas específicamente sobre naturaleza. Me parece que hay digamos, como que hay lenguaje audiovisual que se empieza a generar en las plataformas o en otras formas de contenido audiovisual que no tienen la estructura que nosotros aprendimos, y que derrama sobre todo los demás contenidos, digamos. Porque también hay algo de que a mí me tocó hacer películas. El año pasado se estrenó Tóxico, que es mi primera película comercial, digamos, y tengo un par más de películas independientes, que es un formato que a mí me encanta y que es medio vintage hablar de esto, porque a mí me gusta hacer películas y tengo como esa doble sensación de que el cine es un formato un poco viejo,
y que a la vez todavía está en formación, como que todavía están haciendo y todavía está, o sea, ahora no es la punta de lanza, sino que ahora está como en la retaguardia, tipo recibiendo información de las redes sociales. Bueno, de estos formatos más cortos, porque en realidad un 3, por ejemplo, es un canal que se pensó para YouTube directamente. Entonces, tenía una señal en vivo, pero principalmente era un canal de YouTube, digamos. Un canal de YouTube formateado lindo, pero, digamos, eso, nosotros salimos queriendo hacer cine y empezamos a trabajar para un canal de YouTube. Hoy día seguimos explotando canales de YouTube, seguimos trabajando para canales de YouTube, por ejemplo. Y me parece que nadie nos enseñó el formato. Me parece que se puede enseñar esto, ¿no? Lo que a mí se me enseñó como lenguaje cinematográfico, pero que en realidad es lenguaje audiovisual y que es a los postres, digamos, pensado desde hoy, es cómo se piensa un contenido, qué querés decir, etcétera, etcétera. A mí me pasa algo muy curioso respecto de los formatos, y quería decirlo, que es que hay un formato particular, que no es un formato, que es un error de la Matrix, que es el viral. El video viral. Es como un no formato, y es como un no formato imposible, que me ha pasado mucho, no sé si Jonathan habrá tenido esta experiencia, pero que te digan como, nos gustaría que sea viral. Y a mí lo que me surge siempre es como decir, bueno, empuja al gato de la mesa, y espera lo mejor, porque eso es un video viral. Muy bueno. Entonces, me parece como eso, a la vez hay algo de lenguaje que está como allá, que es como todavía medio, no se sabe, como redes, stories, mezclas de gráfica con... Como que mi propio consumo audiovisual se volvió frenético, atómico, mucho más que la experiencia del zapping en la tele que yo tenía de adolescente. La data audiovisual está entremezclada en la data en el texto, hay múltiples pantallas al mismo tiempo, esta misma pantalla de Zoom. Me parece que con la pandemia además esto se aceleró, como que los formatos tipo directamente pasaron por la picadora y lo que sale del otro lado todavía no existe, pero sí me parece que hay algo de descomposición, no sé, en los géneros, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Me parece que y las duraciones también, me parece que hay algo de eso que se está como, que se perdió en el éter y que todavía está como viendo cómo decanta. Pero que bueno, a la vez, por ejemplo, el largometraje es un formato que todavía tiene muchísimo prestigio y una gran estructura. Digamos, nosotros, hablo por mí, yo sigo aspirando a hacer largometrajes. Eso, aunque sea una cosa medio old school, digamos. Así que nada, bueno, eso. No sé si hablé mucho de mí, pero tengo una productora que se llama Grandes Éxitos. Hay un Vimeo, Vimeo/Grandes Éxitos, vimeo.com/Grandes Éxitos. Y ahí pueden ver, hicimos un montón de series web, como, no sé, una docena. Las más conocidas son Famoso, Aventura de Corazón Roto, Periodismo Total, y bueno, el show de Cumulinismo no es tan famosa, pero la dirigí yo, así que la pongo en la lista. Y eso, yo me dedico a la producción integral, digamos. Hago eso que hace Jonathan. Armo un proyecto, lo presento a 1000 convocatorias, veo cómo se gestiona. En general, lo que yo aprendí que es más difícil para mí, de mi trabajo, es switchear entre proyectos. Como que todos los proyectos se estiran tanto en el tiempo que tenés 11 y bueno, eso es lo más complicado. Ahora estoy postproduciendo un largometraje documental también con apoyo del Inca, que es Reconquista, que lo mencionaron, se va a estrenar el año que viene, si todo sale bien. Ajá. Así que, y bueno, eso, en esa ando, digamos, en esas andamos. No sé si hay algo de reflexión en esto, algo de mi historia que se transmita, pero bueno. Y felicitaciones, gracias por el espacio y felicitaciones a Ariel y a Jonathan, yo no los conocía, pero la verdad, asombroso, ambos currículums. Gracias por el espacio también, a todos, gracias por el tiempo. Eso es todo por ahora. Bueno,
Buenísimo. Sí, digamos, la reflexión es sobre la práctica y los que, digamos, laburamos en el audiovisual, también desde ahí es de donde podemos también dar cuenta de esa cuestión. Así que transmitir nada, esto, de qué va la producción, es un montón. Así que avanti. Igual ahora le damos la palabra a Ariel Gómez Ponce y después charlamos más entre todos. Hola Ari, no sé si estás con micrófono. Ahí está, ahí te escuchamos. Sí, perfecto. Sí. Antes que nada, gracias por la invitación y gracias por compartir con semejantes compañeros que admiro muchísimo las producciones que tienen y además está bueno salir un poco del espacio del paper y tan centrado, digamos, en el libro que a veces encierra bastante. Quiero aclarar antes que más allá de toda la parafernalia académica y demás, voy a hablar más del fanatismo de las series que otra cosa, y que en realidad lo que quería compartir con ustedes eran algunas preguntas que me estoy haciendo en relación a ciertos fenómenos que estoy viendo que surgen en las series televisivas ahora, y que tienen que ver con esto que nos convoca acá, que son las mutaciones de estos formatos. Lo primero, se escucha interferencia. Vale, silencia tu micrófono, se está acoplando. Ahí va. Perfecto. Quería recuperar, trayendo agüita para mi quintito, obviamente, una reflexión que hizo Humberto Eco en una conferencia que está en internet dando vueltas y que la pueden encontrar porque es maravillosa, de hace exactamente 35 años, donde ya estaba viendo, siempre él mirando un poco más allá en las cuestiones de la cultura de masas, preguntándose por la serie que ya estaba cobrando en ese momento bastante visibilidad. Dallas, por ejemplo, una de las series que más éxito tenía en ese momento cuando él escribe. Y la pregunta que se plantea Eco tempranamente, que me parece que es la misma que nos estamos haciendo hoy 35 años después, es cómo producir innovación en aquello que está hecho básicamente para ser repetitivo, ¿no? Porque la serie televisiva tiene en su matriz la cuestión de la repetición, que ya se puede ver en los primeros géneros que surgieron, que eran las sitcoms, estas comedias repetitivas con un esquema muy organizado, que ha ido innovando a lo largo del tiempo, pero que en realidad siempre está la pregunta en el imaginario cultural de qué es lo que hace que una serie televisiva sea novedosa, ¿no? Basta ver las noticias para ver el estreno de la semana y ver qué es lo que encuentran de nuevo en esa ficción que viene a romper. En realidad lo que yo querría pensar a modo de hipótesis o de lectura provisoria, si se quiere, es que en realidad no hay nada nuevo en las series y que las series vienen reforzando algunas de las características que ya traían desde la matriz de emergencia, que es la literatura por entregas, ¿no? El folletín del siglo XIX, es ahí donde surge la serie como estructura narrativa, y hay tres características que me parece que son las que más hoy están en vigencia y que las conversaciones que compartieron recién los compañeros lo percibí más aún todavía del lado de la creación, que es, bueno, la estructura por entregas, esto de entregar formatos y entregar narraciones divididas, la esquematicidad narrativa, que las series tienden a hacer algo siempre esquemático, aunque hay algunas rupturas bien interesantes en la actualidad, y la otra que es el desdén cultural que provocan, porque históricamente, desde lo que se llamó las novelas rosas hasta lo que fue las series televisivas, se han mirado con desdén, se han mirado con cierto recelo, ¿no? De hecho, bueno, recién Jonathan decía de Patito Feo, bueno, big fan de Patito Feo, así que no puedo decir mucho porque marcó a toda una generación y además fue innovador en su momento en un montón de cuestiones que hoy vale la pena recuperar mucho. En relación con el esquema narrativo, una de las características que más siempre se tiende a decir de las series es que están cargadas de pobreza narrativa, ¿no? De muchos gags, de muchas situaciones comunes, lugares comunes, de muchos estereotipos. Y muchos de los estereotipos que hoy uno puede percibir en las series cuando las mira con atención y las estudia son aquellos estereotipos que provienen del mercado y básicamente del mercado estadounidense, ¿no? El modelo de familia de Estados Unidos, el sistema de valores de Estados Unidos, e incluso las cosas que a ellos les interesa comercializar y vender a su público, aun cuando las ficciones sean locales, ¿no? El mundo del narco, el mundo de la droga, el mundo de los sectores urbanos marginales, las villas, la favela, todo lo que le interesa comercialmente a Estados Unidos.
Y esto me lleva a plantear una pregunta que es una de las primeras que me gustaría compartir con ustedes, que es hasta qué punto y en qué medida uno, y que me interesaría mucho también que los compañeros que producen me ayudaran a pensarlo un poco luego, cómo balancear esas dos fuerzas, ¿no? Que es, por un lado, generar ficciones locales y hacer que ingresen dentro del mercado internacional, ¿sí? Parafraseando un poco a Walter Miñolo, cómo hacer que nuestras historias locales entren en diseños globales de alguna manera, y cómo también superar la tendencia al costumbrismo que tienen las ficciones argentinas, ¿no? Porque estamos muy marcados por el género de la telenovela, estamos muy acostumbrados al costumbrismo, pero cuando uno mira las últimas ficciones que hemos realizado en Argentina, vemos que han estado teniendo el fracaso. Digo, Polka, por ejemplo, las últimas ficciones que sacó antes de la pandemia justo, y ahora en este momento no están logrando un público como se esperaba, porque claramente algo está cambiando en la percepción de los consumidores y esas ficciones no logran encajar del todo, ¿no? Me parece que por ahí la pregunta entre lo local y lo global es algo bien interesante para plantear ahí, tanto a nivel de producción como a nivel de recepción. La segunda tiene que ver algo con esto también, y es la otra característica, que es ese desdén, esa mirada despectiva hacia las ficciones de consumo. Aunque hoy uno, y bueno, recupero también acá lo que decía Ariel en algún momento, el cine fue siempre el lugar donde se miró desde arriba, ¿no? La alta cultura que se generaba, y la serie era como la hermana un poco más pobretona del cine, pero sin embargo siempre estuvieron ahí peleando el formato. Hoy me parece que estamos como en una etapa de transición donde tenemos algunas series que son altas, entre comillas, y otras que son bajas. Digo, no es lo mismo mirar Breaking Bad que mirar Elite, por ejemplo, y sin embargo cada una tiene su público bien masivo y bien muchos seguidores y generan muchos fans. Pero también hay otras series que empiezan a cuestionar un poco lo de los formatos, que veo que también es una pregunta que se han estado haciendo fuertemente. Yo lo llamaría lo de los géneros, porque me parece que ahí lo que se está debatiendo un poquito más fuerte es la construcción de los géneros. Pienso, por ejemplo, en una serie que a mí me gustó mucho, no tanto, bueno, sí, porque la verdad que sí lo escucho, pero no tanto por lo que era, sino por lo que generó, como Luis Miguel, la serie, ¿no? Revolucionó en algún momento, hace 2 o 3 años, todas las pantallas, y en realidad era una telenovela camuflada de serie televisiva, ¿no? Es decir, tenía todos los elementos de la telenovela, del culebrón, de la exageración de las pasiones, de los personajes bien limitados en el bien y el mal, la figura del padre como una figura maquiavélica. Digo, generó un formato de serie televisiva que escondía por debajo una telenovela. Y esto me lleva a una segunda pregunta para compartir con ustedes, si es que en realidad no estamos todavía pensando con las categorías de la televisión, ¿no? Con los géneros que generó, valga la redundancia, la televisión. Telenovela, serie televisiva, comedia, terror. Digo, uno abre una plataforma como Netflix, y Netflix lo que te ofrece automáticamente son géneros creados para vos. Asesinos seriales, adolescentes ricachones. Digo, te ofrece una categoría de géneros, y me parece que constantemente estamos preguntándonos por cómo inscribir estas ficciones dentro de una categoría en particular. Y la televisión, aunque ya no consumamos por televisiones, lo hagamos por teléfonos, por televisores inteligentes, por computadoras, por plataformas, sigue funcionando como una sombra. Hay una gran metáfora ahí de la televisión, a pesar de que ya no estamos dentro de lo que es la tele. Y la última característica que querría tratar y compartir con ustedes tiene que ver con esto de la estructura por entregas, y que casualmente una serie como Luis Miguel también generó, porque hay algo bien interesante de un tiempo a esta parte, y es que parece ser que las series televisivas están tendiendo a achicarse cada vez más, ¿no? Jonathan lo señaló muy bien con su propia experiencia en el transcurso de toda la carrera que ha confeccionado. Él mismo lo dijo, se fueron achicando cada vez más los formatos, y teníamos que, anoté porque me pareció divino lo que dijo, el camino de hacer series más cortas, ¿no? Me parece que eso también es una tendencia que tiene que ver con la fragmentación, y aquello que en su momento había surgido con la serie en los orígenes se ha ido como achicando cada vez más. Las web series son un ejemplo de eso, por ejemplo. Los formatos virales que mencionaba recién hace un rato también son un ejemplo de eso, pero al mismo tiempo y paradigmáticamente se van estirando otras formas de serialización en el orden de la cultura. Valeria está también ahí en el proyecto PISAC que estamos en este momento, y una de las características que ahí pudimos descubrir, por ejemplo,
es que los informativos, los formatos que tendrían que ser más realistas y que tendrían que informar a la gente, que no tienen una cuota de ficción, al menos como uno lo mira, también construyen en forma de serialización. Los noticieros tienden a decir, bueno, lo que dijimos la semana anterior, como comentamos el día de ayer, mañana continuamos con la noticia. Entonces, parece que muchos de los órdenes discursivos que tenemos actualmente en la cultura están tomando la forma de serialización y se están prolongando en el tiempo, mientras las series se achican cada vez más, ¿no? Esto también como pregunta. Pienso, por ejemplo, y me parece que esto va a pasar con la serie de Maradona ahora cuando se estrene, vamos a tener como una explosión de chimentos y de noticias que se van a generar de forma paralela a lo que va construyendo la serie televisiva. Luis Miguel hizo eso, por ejemplo. Durante 2 o 3 meses los noticieros no hablaban de otra cosa que de la vida de Luis Miguel, de la búsqueda de la madre, pero también hay otros fenómenos que están tomando forma de serialización, como por ejemplo es hoy el WandaGate, ¿no? Digo, el caso de Wanda y Cardi, que hace 2 semanas nos tiene copadas la televisión, está demostrando también de que se está construyendo una historia en el orden de lo que debería ser lo real, ¿no? Y digo siempre lo real entre comillas. Por lo cual me parece bien interesante preguntarse por qué esta contradicción, ¿no? Entre que las series se están haciendo cada vez más cortas, algunos formatos no están funcionando como funcionaban antes, y sin embargo otros órdenes de la cultura están tomando una lógica más de serialización. Lo último, para cerrar, estos rasgos que menciono acá son bastante azarosos y son más que nada, repito, preguntas que yo me estoy haciendo en el último tiempo y que tienen que ver con la forma en la que producimos y consumimos las series y que construyen, pero en realidad lo que me gustaría preguntarme más de fondo es que si en realidad la serie no está dando cuenta de otros rasgos mucho más amplios de nuestra cultura, un modo de producción de la información de la cultura, que es por eso que nos atrae tanto la serie televisiva, porque estamos fragmentando cada vez más la información, segmentando cada vez más la información, viralizando en cortes pequeños cada vez más lo que producimos en la cultura. Si esto tiene que ver con esas lógicas que se llaman, a falta de otro nombre, del modo de producción capitalista, pero sobre todo pensar en esta nueva lógica de producción, cómo hacemos a la hora de tratar de pensar nuestras propias producciones locales para tratar de insertarlas en ese mercado mucho más amplio que está dinamizándose de una forma muy fuerte y que tenemos que tratar de buscar, y esto seguro los compañeros lo podrán decir mucho mejor que yo, o tratar de por lo menos brindar algunas respuestas, de hacer que las ficciones que se producen acá sean capaces de responder a las voces locales que hablan, pero al mismo tiempo de entablar diálogos con los interlocutores extranjeros, ¿no? Es decir, es un balance muy delicado que me imagino que debe ser recontra difícil de poder lograr, pero me parece que esa es una de las cuestiones principales que hoy las series están problematizando en toda esta dinámica de géneros, de formatos, de estructuras por entregas y de dinámicas que se producen dentro de la misma producción que llamamos serialidad, ¿no? A falta también de un mejor nombre. Eso, son apuntes un poco desordenados, pero por lo menos para traer algunas preguntas que me parece que pueden ser pertinentes para adornar un poco la charla. Muy interesante, Ariel, muy interesante. Me dejaste pensando en un montón de dimensiones que voy a tratar de organizarlas para ver si se puede establecer alguna pregunta que sintetice después estos ejes que fuiste trabajando, porque cada uno de ellos me parece que va recorriendo desde la producción al consumo, de las transformaciones a los desplazamientos, y trabajando desde la televisión como dispositivo, ¿no? Hasta lo que tiene que ver con todos estos nuevos formatos emergentes, que algunos tienen más estabilidad que otros, y que algunos, pero que parecen estar como marcando una especie, como entre comillas, estado del arte, ¿no? Estado de situación. Y es muy interesante, digamos, pensar la serialidad de la ficción en ese lugar. Muchos intelectuales del campo de la comunicación podrían decir mucho desde eso, y lo han dicho respecto, por ejemplo, de las telenovelas, ¿no? Televisivas. Y me parece muy interesante seguirlo pensando en esa clave. Respecto de eso, tanto Jonathan, desde un recorrido más biográfico, que me parece que fue dando cuenta de las rutinas productivas que tiene el campo audiovisual, las estrategias que recaen mucho, ¿no? En como esta cuestión de autogestión.
tomé como mucho registro de tu recorrido respecto a esta necesidad de apoyo estatal, de las lógicas de financiamiento que requiere en lugar de la producción audiovisual, más cuando son, digamos, recorridos que intentan insertarte en esto que planteaba Ariel, en una pregunta que me parece que nos llevaría a otro conversatorio o a una serie de conversatorios, ¿no? De pensar cómo la producción local puede establecer esas relaciones con plataformas o con productoras o con lugares, digamos, que permitan establecer esa posibilidad de insertar en lógicas comerciales más globales. Creo que ahí hay como una pregunta repotente y una cadena de dificultades y de momentos recontra opacos para conversar. Y después con Ariel me pareció muy interesante gran parte del recorrido que hizo, reflexionando sobre todas las transformaciones y las situaciones específicas del trayecto y lo que tiene que ver, digamos, el tirar al gato, pensar la viralización como momento, digamos, atractivo de tu producción, me parece brillante, me pareció espectacular, me parece una metáfora, casi una categoría, porque implica, ¿no es cierto?, toda esta cuestión que tiene que ver con las pantallas, la circulación de los productos audiovisuales por un lado, ¿no?, y la viralización, como lugar también, como horizonte, como deseo, como todo lo que quizás aparece en la distribución de las pantallas y de las producciones, de cómo llegás a esos momentos de exhibición, etcétera, etcétera, en los trayectos tradicionales que son tan difíciles, ¿no? Y de repente tirando el gato, ahí está, ¿no? El sumum de la masividad. Bueno, respecto de eso, a mí me parece como muy interesante, no sé si querés arrancar con algunas preguntas, Nati, que permitan ordenarnos por ahí primero respecto de lo que fueron trabajando, y después, si querés, abrimos más al público acá presente. Una cuestión que por ahí no dijimos y que por ahí está bueno es que los que están conectados pueden hacer sus preguntas en el chat, digamos, pueden ir volcando las preguntas en el chat, así, digamos, en un ratito hacemos como una visualización de esas preguntas y se las compartimos a nuestros invitados. Bien. Bueno, este momento, digamos, lo pensamos como para esto, ¿no? Que conversemos entre todos, obviamente ordenado, pero levantan la mano y podemos charlar. Nosotras fuimos pensando algunas preguntas que tenían que ver con estos ejes, que las puede contestar el que tenga ganas de contestarla, o bueno, o no. Pero bueno, un poco esta cuestión de, nosotros estudiamos los formatos emergentes, ¿no? Me interesó un montón ir pensando esto de que la crisis, digamos, en la que transitan los formatos. Nosotras investigamos sobre series web cuando ya no existen las series web, pasaron 2 años y ya no se llaman más series web, se llaman series cortas o series digitales, o sea, esta mutación es tangible, ¿no? Y bueno, y tal vez una de las primeras preguntas tenía que ver con, bueno, las series web nacen pensando en los dispositivos móviles. Hoy, que seguimos creando, dirigiendo, guionando series cortas, ¿las seguimos pensando para los dispositivos móviles o ya eso no es, digamos, como un parámetro para tener en cuenta? Siempre pensando en que el dispositivo al cual nosotros vamos a generar esa producción implica también cómo va a ser esa producción, tanto en financiamiento como en puesta en escena, bueno, todo esto. Esa por un lado era una primera pregunta, y la otra es, en los dos casos de los productores audiovisuales, los dos arrancan con series web, con un 3, como una oportunidad.
bueno, con Jonathan un poco ya por ahí lo estuvimos hablando en otra entrevista, pero si siguen pensando en la serie web o serie corta como un formato, digamos, de ascenso, o sea, de el que empieza, le dan la oportunidad y sale al ruedo desde la serie corta, o es un formato que eligen para seguir produciendo. Bueno, tiro esas dos preguntas y después tenemos un montón más, pero para empezar a generar ahí el ping-pong. El que quiera. Dale, arranco. A ver, el formato de serie corta, digamos, nosotros ahora no lo estamos explorando particularmente, pero no quiere decir que no lo vayamos a explorar. Creo que sí es una gran posibilidad, ¿no? de práctica y sobre todo por los recursos, aunque digo, hay series cortas bastante como caras, con grandes producciones, pero creo que es eso, es como un primer ejercicio, pero no quiere decir que no volvamos a eso, así que ahora no. Yo quería decir una cosa, en verdad que me quedé pensando en algo que dijo Ariel, dos cositas desde justo una experiencia como muy cercana y muy concreta de estos últimos meses. Él hablaba de dos cosas, como la dificultad para innovar y cómo contar historias cercanas, propias, y un poco de las últimas experiencias en reuniones con grandes plataformas, avanzando con algunos proyectos. Sucedieron como dos cosas que en ese sentido, ¿no? Hay como una avidez por las plataformas por buscar historias locales, ¿no? Como a diferencia de lo que quizás muchos puedan llegar a pensar, como por lo menos las plataformas más grandes, evidentemente tuvieron mucho éxito contando historias locales y buscando como quizás temáticas o emociones universales, pero a partir de historias bien locales, ¿no? Que quizás en alguna época no era así, y quedaban estos híbridos, estas historias que no se sabe de dónde son, muchas veces los productos comerciales de Latinoamérica especialmente terminaban en esos híbridos. Hoy, por lo menos, de la experiencia que tuvimos nosotros, no es así. Y por otro lado está el tema que me parece que está bueno, después hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Desde la producción. Y después me encontré con algunas cuestiones en relación a la dificultad quizás para innovar. Hay como un manual ahora, muy nuevo, manual de la serie exitosa, que yo le digo como es el manual de Breaking Bad, ¿no? Hay bueno, hagan Breaking Bad un poco, como si fuera tan fácil, pero un poco como el análisis de la estructura y de tratar de repetir ese caso de éxito me parece como tan difícil como viralizar, como lo que decía Ariel antes de hacer un video viral. Entonces hay algo como que hagan algo nuevo, algo distinto, algo local, pero con la estructura de Breaking Bad, que creo que produce un montón de cosas distintas, y que un poco algo que también dijo Ariel, el fracaso de las últimas producciones también tiene que ver con que la vara, gracias a series como Breaking Bad, la vara del espectador está bastante más alta, los costumbrismos, los lugares comunes, un poco ya, creo que por suerte, no están generando como cierto rechazo desde el espectador, y eso nos pone la vara más alta a todos. Pero por otro lado está esta cosa de la dificultad de innovar y que cuando, sobre todo nosotros, quizás los que no tenemos tantas credenciales, queremos proponer algo, hay como los riesgos, digamos, que toman las grandes plataformas son menores, entonces, con productoras chicas como nosotros. Entonces están buscando de qué forma te vas a parecer a esas series exitosas. Yo hace poco, no sé si vieron una serie llamada We Are Who We Are, que a mí me pareció fantástica, y que empecé a buscar material de cómo vendieron esa serie. Porque eso, es una serie que se estrenó en Cannes, en Cannes, el verdadero, ¿no? El de series el que estuvimos nosotros, muy lindo también, pero no, es el primo menor. Y nada, es una serie de autor, digamos,
totalmente corrida de todos estos manuales que nos estuvieron desde un lugar como concreto, desde plataformas grandes, y después en todas las reuniones, los avances de un proyecto, todo el tiempo como buscándote llevar para, como encarrilar, digamos, ¿no? Entonces ahí innovar se vuelve un desafío, porque es como que dentro de ese camino hay que innovar, que no digo que sea imposible, y que bueno, un punto eso nos desafía a ser como más creativos. Por otro lado, aparecen series como esas, entonces creo que digo, más cercanas al cine de autor, y me parece algo muy positivo, ¿no? Que un poco esta cosa del éxito de las series den la posibilidad a explorar desde las temáticas y desde las estructuras como distintas posibilidades. Eso. ¿Podría aprovechar para hacer una pregunta? Sí, claro. A Jonathan y Ariel, porque me llama también, We Are Who We Are es fantástica, fue una de las series más bellas que han hecho en los últimos tiempos, pero también es cierto que circuló poco, digo, en Argentina se vio muy poco. A mí me llama la atención mucho de esto que, voy a decir, bueno, no se puede innovar, hay como un manual, no es tan fácil innovar, pero hay algunas cosas que surgen como medio imprevisibles, ¿no? Digo, las novelas turcas, por ejemplo, o lo que pasó con Doctor Milagro, creo que se llama la que está ahora, o con la serie esta del Juego del Calamar, ¿no? Series que uno no pensaba jamás que iban a tener el éxito que tuvieron, generaron una explosión impresionante, que todo el mundo habló de ellas. ¿Qué te parece a vos que hay, a vos Ariel, Jonathan, a cualquiera de los dos, qué hay ahí que hace que esas series eclosionen de esa manera? Cuando narrativamente son sencillas, digo, no tienen un vuelo alto narrativo, pero sin embargo hay algo que es lo que provoca eso. Si se les ocurre alguna respuesta, aunque sea tentativa. ¿Querés ir vos, Jonathan, y después yo contesto todo derecho? Dale, ahora yo no sé si hay, creo que son, sobre todo, a ver, para hablar algo más cercano, el Juego del Calamar, que parece que tiene algo como muy espectacular en la producción, son como muchos condimentos. Hay algo de la estructura que es bien clásica, digamos, que permite como identificarse, y es una historia, digo, por lo menos desde nosotros se ve como súper local, ¿no? Como logra como generar identificación con personajes y realidades como muy distintas, pero en el fondo detrás de eso hay como eso, temáticas como universales, ¿no? Y digo, grandes temas, como la paternidad, el dinero, ¿no? Como los grandes temas de la serie, el éxito, el fracaso y después esos estalles de violencia que creo que son como, tiene como todos los condimentos. Aún así, con todos los condimentos hay series que no logran ese éxito, por eso creo que tiene mucho mérito. Bueno, no, la verdad es que son fenómenos muy distintos también. Yo pensaba eso cuando hacías la lista. Me parece que hay razones bien distintas por las que una cosa... Bueno, el ejemplo del viral es cabal. Como cualquier cosa, las redes generan este ecosistema totalmente nuevo, donde todos tenemos una cámara en la mano y cualquiera puede infiltrar un contenido a el mundo de la masividad. Y eso es muy loco, porque, o sea, yo he pensado lo de las series web, son preguntas muy complejas de responder, porque por un lado cualquiera puede hacer una serie web, no hay, o sea, la serie corta, como en su momento el videoclip, digamos, cuando aparecen tienen como este aura de cosa nueva, viste, que permite como mayor libertad creativa. Y después no lo pierden, sencillamente se integran, digamos, el cine también, hay un cine experimental que es gente filmando patos y... O sea, sigue habiendo cine experimental iraní hoy y gente que va a ver eso en plataformas, por ejemplo. Tu plataforma de cine iraní sobre patos favorita. Digamos, como que hay un doble... me parece que es como dos océanos mezclándose un poco, ¿viste? Como la internet generó este ecosistema donde todo es posible, tipo novelas turcas siendo un éxito en el prime time argentino, misterio total, El gato que se cae de la mesa es un éxito, misterio, y después cosas, porque también está el contraejemplo,
que es series recontra bien hechas, millones de dólares en estudio, casting de la hostia, no funciona, no hay segunda temporada, la cosa se interrumpe antes, digamos, y eso pasa en la tele y pasa también en las plataformas. Y hay otra cuestión que venía pensando, que es esto de las universalizaciones, porque también como tratar de insertar contenido global genera que empecemos como a esencializar o universalizar o a tratar de recortar los contenidos, cuando a la vez, mientras tanto, siempre existe también un mercado de lo extremadamente local y costumbrista, que eso también quería decir, no es que ha desaparecido, es otro mercado totalmente aparte, pero sigue ahí, digamos, todos los formatos se han multiplicado, pero no es que se han extinguido porque sí, digamos, no. De hecho, también pensaba en esto, las sagas de series y las series caras y cinematográficas son muy ya primos hermanos, como que la única distancia es cada cuánto se estrena un capítulo, básicamente. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno, y bueno, y esto de los formatos que no son nada. O sea, hoy cualquier imagen audiovisual es un formato. Y eso me parece que, más allá de los, digamos, de qué es comercial o qué es. Yo tuve un ejemplo medio raro que fue que Tóxico se convirtió en un evento. Mi película sucede durante una pandemia y se estrenó durante una pandemia. Entonces pasó de ser una película totalmente de nicho, yo la filmé para un nicho, pensando en, bueno, argentinos, que nos va a parecer gracioso este delirio total. De golpe era un tema totalmente global. Conseguí una distribuidora internacional que la quería porque era una película sobre pandemias. Era como, bueno, send películas sobre pandemias. Entonces, me parece que hay como un montón de preguntas que no son... son la pregunta correcta. O sea, tenemos la pregunta correcta y eso es un montón. Como me parece que hay que valorar, atesorar la pregunta. Porque también está esta otra cosa de que tratar de venderle contenido a las plataformas. O sea, el cine, por ejemplo, siempre tuvo esta cosa de libertad creativa. Y un 3, lo que nos ofreció a nosotros cuando era un formato emergente, la serie web, fue libertad creativa. Eso es lo realmente caro y difícil de conseguir. Después hay niveles de producción y las corporaciones difícilmente accedan a darte gran libertad creativa. Entonces, ahí está ese bicicleteo de, bueno, te sentás a tener la reunión, a tratar de pensar en ese formato. Y después filmás tu delirio en otro formato, súper realista, y lo mandás a los festivales de cine súper realista. Como que, no sé, por lo menos yo hablo por mí, a mí lo que más me pasó con esto de la transformación a plataformas es que no importa tanto el formato, sino que importa cómo se integra a las redes sociales. Tenés que tener una estrategia de redes. ¿Querés vender un sándwich de milanesa? Estrategia de redes. ¿Querés vender una serie de 10 capítulos? Estrategia de redes. Una serie de 6 películas sobre gatos que se caen de la mesa. Estrategia de redes. Entonces me parece que hay algo ahí que es como más atómico que si necesitas redes o no, sino cómo te integras en un mundo con redes. En ese sentido, Ariel, hablaríamos de una mutación en la circulación, más que en otros aspectos, digamos, en cómo circular, digamos. Bueno, es que todo el contenido circula hoy. Antes las pantallas estaban diferenciadas por formato, si querés, y hoy no. Hoy todos los formatos pueden llegarte a la pantalla que tenés literalmente en la mano. O sea que Rápido y Furioso 9, mi película, la serie sobre plantas de Jonathan y el video del gato que se cae de la mesa, compiten por una pantalla específica, y la forma de acceder, o sea, el menú, lo que antes era el menú del cable, hoy es una compleja red de interacciones de imágenes donde cada uno está viendo un contenido que está personalizado para cada uno. El compacto de las stories, por ejemplo, o de TikTok o de cualquier red social que sea tipo scrollear imágenes, audiovisuales en general, o visuales, es muy claro, digamos, cada uno tiene un contenido que está editado para uno mismo por un algoritmo matemático de una corporación privada en este caso. Pero podría ser otra cosa.
Digamos, me parece que ahí hay un discurso audiovisual claramente conformado que te baraja todo lo que una cuenta matemática siente que vos tenés, a lo que vos tenés que acceder, y nosotros tenemos la tarea de insertar ahí. Ir navegando, ir surfeando sobre esos procesos. Por Una ahí- muy pequeña, y me corro, pero respecto de esto que están planteando los tres, yo pensaba si no podría ser una pista también la cuestión del ritmo de las producciones, ¿no? La jerarquización del ritmo, que lo plantean algunos autores, digamos, como una marca de época, ¿no es cierto? Y que por supuesto se proyecta en tanto en la necesidad de sus estrategias, esto que dicen que no, tienen que empezar a ver cómo se insertan, si el ritmo, digamos, no sería algo que les permite unificar este tipo de requerimientos que en definitiva no deja de ser un requerimiento del mercado, digamos, porque ahí hay algo que planteaba Ariel Ponce, digamos, en esta cuestión, que es un requerimiento del mercado, no es un requerimiento, digamos. Por eso me parece que rescatabas la cuestión experimental de ese momento de un TREV que te deja como ese lugar más creativo y demás. Después, dicho eso y pasado ese momento, aparecen, digamos, las lógicas de mercado, y me parece que el ritmo en todas las producciones requiere como ese registro para entrar desde la producción, como una regularidad. No sé, es más que una afirmación, una pregunta para ustedes. Sí, perdón, yo estoy hablando mucho, pero respondo cortito eso porque me interesa. Yo siento que te obliga a pensar en ese formato sí o sí, no importa. O sea, por eso, si vos después querés tener otro ritmo o otro tempo dentro de tu obra o tu proyecto es otro formato, igual vas a tener que pensar qué parte desprendés de eso, por ejemplo, para picotearlo, en dónde, y ¿me entendés? Como, no solamente tenés que pensar, por ahí la serie no tiene un ritmo contemporáneo que dirías, que yo estoy de acuerdo que existe. Para mí existe y está ganando tempo. Pero ponele que tenés otro proyecto, con otro timing. Igual después tenés que pensar en ese lenguaje y decir, ok, pero también está el lenguaje de los 15 segundos. Y estás obligado a pensar en un ritmo y en un formato que es ese que vos decís, esa picadora de contenido que está ahí operando todo el tiempo. Totalmente. Noé, ¿vos querías preguntar algo? Sí, justo en relación a lo que decía Ariel, que me parece que, digamos, que es interesante, y bueno, lo están diciendo en realidad todos, pero me parece que lo rico de ahora es ver esos nichos, ¿no? Como vos decías, hay que ver a dónde lo ponemos. Y eso, bueno, es como que quizás uno tiene esa posibilidad de llegar a muchos lugares, quizás, y si uno no la pega tanto, si se quiere decir, o no es tan famoso, llega como a menor escala, ¿no? Pero a un montón, o sea, a lugares impensados, quizás justamente por esto, ¿no? Por este mar que mencionabas vos, Ariel, en donde está todo, y si uno logra, ¿no? Enfocarse bien en ese nicho y disparar todos estos, ¿no? No sé, ver bien por dónde están circulando los peces que queremos, vamos a llegar. Digamos, me parece que eso es lo rico de este nuevo ecosistema, quizás si se lo quiere comparar con algo, donde nada se pierde, se van transformando. Yo creo, no me gusta mucho decir nuevos medios, soy como de otro lado, es como, nada, me parece que todo se va mutando y es propio, ¿no? De ir avanzando y nada, la sociedad va cambiando, como mencionaba también Ariel antes, respecto, ¿no? Que hay telenovelas que ya no están funcionando, ¿no? Porque el público cambió y claramente la audiencia es otra, y es ahí donde hay que empezar como a pensar. Y también en un momento, algo había, creo que fue Jonathan, que había, no me acuerdo, pero me quedó como resonando, que en una clase nosotros en un momento habíamos mencionado esto, o no sé si fue Ariel, algo que dijeron del cine autor, que empezamos como así improvisadamente quizás a pensar que empieza a haber unas series de autor, ¿no? Donde se tocan temas que, porque claramente ustedes como directores, digamos, como productores, o sea, hay algo que los moviliza, esa
como siempre les tratamos de decir a los chicos, ¿no? Que uno quiere que los espectadores, que nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué queremos que les quede, ¿no? Eso que queremos contar, para qué, y después viene el cómo. Pero primero tenemos que saber qué queremos contar. Y en eso me parece que se empieza a ver como cierta poética de autor en las series, ¿no? Que es como algo que quedó así como una punta en una clase simplemente, pero creo que es un área que se va a empezar supongo, a explorar en algún momento, y si no empezaremos nosotras porque nos pareció interesante. Pero bueno, más que nada, y tenía una pregunta, a su vez también, me voy acordando, que es, un poco la respondieron igual, pero es en función del financiamiento, ¿no? ¿Cómo consiguen financiar? Si bien dijeron, bueno, como que van teniendo carpetas, si uno termina como, no quiero quedar, pero dibujando, entre comillas, ¿no? Para encajar ahí, y bueno, después vemos cómo lo resolvemos, o bueno, o queda, digamos, nos metemos en en una convocatoria, y aquello que realmente queremos hacerlo tenemos que hacer de manera independiente porque no encajamos, ¿no? En esto, ¿no? Es como, yo creo que hay a veces como cierta dificultad, ¿no? Para encajar en las convocatorias que siempre hay, son muy, no sé, es esto, ¿no? Muy como esta estructura que ya tienen, y si no estás ahí, capaz quedas afuera, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen? Esa es como mi pregunta, ¿no? ¿Cómo logran financiar sus proyectos y eso? Bueno, arranco. Creo que depende, es una pregunta que depende de cada proyecto. Digo, hay, por lo menos en nuestro caso, como ahora tenemos unos vínculos, digamos, con productoras más grandes que un poco nos representan y nos sientan en lugares donde antes no podíamos llegar, o que se interesaron en nuestros trabajos. Entonces, a veces nos piden ellos como formatos para tal plataforma, canal, cosas así. Entonces ahí es como que es un camino, digamos, que está pensado directamente en función de el que va a financiar el proyecto. El otro camino es el de las convocatorias, que sí, digamos, ahí sos un poco más libre, pero bueno, tenés menos recursos. Entonces nosotros desarrollamos proyectos pensando en las distintas convocatorias, y una vez que, generalmente, bueno, no siempre es plata estatal, o sea que como que hay dos caminos, ¿no? Desde lo privado. Nosotros usamos los proyectos, sobre todo bancados por el Estado, quizás para, o sea, a los proyectos bancados por el Estado nosotros le sumamos recursos nuestros para llevarlos un poco más, para terminar haciendo lo que queríamos hacer. Primero porque somos como muy respetuosos y responsables de saber que estamos usando guita que es de todos, nos sentimos es como una responsabilidad para nosotros extra cuando ganamos una convocatoria y tenemos que ejecutarla, y tratamos de un poco de no hacer un negocio con eso, todo lo contrario, te diría, con las series, digo, tanto con Clorofilia como con Brother y con Pepper, que unas desde el Inca, otras de Encuentro, y dos son de Encuentro, perdón. A las 3 series nosotros le pusimos recursos para terminar de hacer la serie que queríamos hacer, que un poco excedía el financiamiento estatal, porque era poco de entrada y porque los tiempos del Estado y en nuestro país tienen como una complejidad extra, que lo que nos pasó siempre es que los presupuestos se fueron devaluando indefectiblemente. Desde que ganamos una convocatoria hasta que terminamos el proyecto, el presupuesto que habíamos presentado ya era como imposible, y ahí nos encontramos en las tres oportunidades con el dilema de qué hacer, y digo, si hacer una serie a medida de ese presupuesto o hacer la serie con la que habíamos soñado cuando presentamos la convocatoria, y terminamos un poco financiándola nosotros con dinero de otros proyectos más comerciales. Y
nada, para poder hacer eso creo que fue una buena decisión que la pudimos hacer, digo, en esos casos también se dio que pudimos hacerlo y que en un punto nos llevó a poder ahora estar discutiendo sobre proyectos más grandes. Así que creo que son los dos caminos que encontramos o que existen. Buenísimo. Por ahí, sí. Dale, Ariel. No, yo iba a decir que básicamente suscribo todo. Según el formato se piensa si se encaja. A veces tenés una idea muy personal y dices, no, esto, bueno, irá por la vía de las convocatorias hasta que salga. Laburás en proyectos para terceros para un poco financiar esta devaluación. Mira, voy a dar un ejemplo concreto. El subsidio de tóxico me lo dieron en 2015. Se ejecutó para rodaje en 2017 y me lo terminan de pagar ahora, a la semana que viene, para que se entienda el nivel de delirio que uno atraviesa. La devaluación en total. pesos de 2015. En pesos de 2015. Por eso, o sea, terminás laburando para hacer los proyectos que al final te venden como vos querés ser vendido un poco, que es lo que dice Jonathan, para sentarte a hablar a una mesa. Claro. Y que no te contraten tanto para hacer lo que ellos quieren, sino que te contraten para hacer lo que vos hacés, que es lo que financiaste un poco para poder mostrar. Entonces, un poco esa me parece que la rueda, pero después, según el proyecto, ves si encaja para una cosa. O sea, tenés ideas de distinta categoría y las producís son de diseños de producción, se llaman, y es un concepto muy útil porque explica exactamente eso, digamos. Cada proyecto tiene su diseño de producción, sus interlocutores, sus vías de financiamiento, sus posibles aliados y sus posibles enemigos también. Se estudia eso, digamos, fortalezas, debilidades. El análisis FODA. El análisis FODA, etcétera, digamos, pero uno busca, sobre todo los proyectos personales, los otros no, digamos, los vas haciendo más a medida que son necesarios o que pensás que algo puede pegar también. Decir, bueno, esto para mí tienes que le va para esta gente. Y los proyectos más personales no, los apañás y sufrís un poco. No sé si acá hay unas preguntas para nosotros. Sí, ahí vamos, pero yo nada más quería, por ahí, para cerrar este tema, digo, justo nosotras que investigamos sobre las especificidades narrativas y los formatos, creo que un poco concluyendo lo que ustedes van diciendo, que acuerdo plenamente, creo que las convocatorias son las que terminan como afianzando ese anarquismo de formatos, donde uno para poder lograr el proyecto tiene que aplicar a cierta estructura que me proponen para darme guita y que en definitiva son las que van a ir como haciendo avanzar esta mutación o sosteniendo aquellos formatos tradicionales o no tanto, pero creo que quedamos como un poco presos, por decirlo de algún modo, de encajar en esas convocatorias. Y después, bueno, como vos decías, cuando uno hace sus realizaciones propias de autor, personales, donde tal vez no necesita esa validación, puede como jugar y mandarse a hacer lo suyo. Pero bueno, me parecía eso, ¿no? No sé, por ahí como última pregunta así de los ejes, y ya nos metemos con las preguntas de los estudiantes. Esto, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué piensan ustedes sobre las especificidades narrativas de los formatos? Ya pensando en guión, ya pensando en dirección, ¿sigue arraigado eso o en este anarquismo del formato y ya, digamos, es bastante más maleable, o siguen estando como esas estructuras, como decía Jonathan, ¿no? Bueno, Breaking Bad tiene una estructura perfecta, brillante, tuvo éxito, hay un montón de otras que no, por más que lo tienen. Tal vez ahí lo que garpa es la temática, o es esto que hablamos antes, la innovación, o caer justo en el nicho haciendo una película de pandemia y que te caiga en 2020,
cuando la pensaste en 2015, bueno, ¿no? Como esto, nada, por ahí cerrar con esta cuestión de qué opinan sobre las especificidades de los formatos. Si siguen vivas o ya fue. Yo creo que acá un poco es algo que Ariel vino hablando como desde el comienzo y creo que estoy así como totalmente de acuerdo. Ya antes el formato, digo, me acuerdo, era como duración y capítulos, ¿no? Era, todas las carperas siguen arrancando igual con formación, duración y capítulos. Y hoy en un punto ya casi que eso no tiene mucho sentido, sí quizás a grandes rasgos, pero bueno, sí es como, bueno, entre 10 y 20 minutos, más de 30, ¿no? Antes la tele tenía como, digo, yo me acuerdo, voy a volver a mis grandes épocas de Patito Feo, pero yo tenía que entregar una duración, un minutaje que contemplaba tandas y de golpe gran parte del trabajo de edición era poner en tiempo un capítulo. No podía pasarme de tanto, no tenía como un mínimo margen de lo que quizás era de 1 minuto para un capítulo de creo que era 48 minutos de artística en ese momento. Eso no existe más. Mismo hoy encontramos series, no existe más en ningún nivel, digo, en un 3 nunca hubo grandes preocupaciones por la duración. Sí, en Canal Encuentro, Clorofilia, por ejemplo, tiene capítulos bastante diferentes en duración y tuvimos como alguna discusión por eso, pero bueno, porque ahí era el problema del aire. Y era, bueno, entonces, ¿qué le pongo? Entonces, bueno, a le ponían una serie de micros detrás, de capítulos muy cortitos de otra serie para poder llegar a esos 30 minutos que ellos necesitaban, pero por fuera de eso, digo, por lo que es fuera de la serie, de la televisión, de aire, no, ya hay algo que está como que no tiene como mucho sentido y que viene más quizás de el formato se lo da como el contenido, creo. Como si hay contenidos que creo que funcionan mejor naturalmente, funcionan mejor en una duración y eso pesa. Y eso es como de golpe es como un argumento muy válido, digamos. En cualquier discusión, con cualquier plataforma, es como, bueno, esto es para tantos minutos por esta razón que tiene que ver con el contenido y no con otra cosa, digamos. Ahí para agregar un poquito, porque lo que Jonathan dice es totalmente cierto, en el sentido de lo que decía hace un ratito, los géneros todavía siguen funcionando en cuanto a contenido. El espectador está buscando todavía géneros con los cuales se reconoce, porque ha estado de alguna forma adoctrinado, ha amado esos géneros, se ha nutrido. Entonces uno cuando busca en una plataforma, lo que está buscando particularmente son aquellos contenidos que les gusta, que le atraen o con los que está familiarizado. Entonces el formato puede ir modificándose, cambiándose de forma más o menos imprevisible o de forma rotunda, como viene pasando últimamente, pero los géneros siguen funcionando en el imaginario cultural fuertemente. Digo, tratan de instalarlos y las plataformas te los venden instalados también, ¿no? Entonces, me parece que hay dos preguntas ahí en una misma, ¿no? Hay que desdoblarla porque la cuestión del formato está cambiando, pero el género está muy asentado en la memoria, sobre todo en la cultura de masas, donde necesita esos cajoncitos para poder seguir funcionando. Y automáticamente nosotros también las metemos en cajoncitos, ¿no? Digo, apenas sale una ficción rupturista, rápidamente la queremos catalogar de alguna forma, aunque sea drama, terror adolescente, se inventan nuevas categorías, pero está siempre presente eso en el imaginario cultural. Entonces hay dos preguntas bien interesantes ahí que me parece que también vale la pena seguir pensando, ¿no? Seguir reflexionando. Yo quería meter un bocadito sobre esto de armar nichos, que me parece que es como algo que viene como al medio de todas las conversaciones que se están teniendo, porque es verdad, digamos, como que siguen operando muy fuertemente, sobre todo a la hora de la cultura de masas, los géneros, y también esto de cuán global puede ser una cosa, hay ciertos niveles de esencialismo requeridos, digamos, que en gran parte también tienen mucho que ver con eso, ¿no? Los géneros también son como nichos, y de hecho se crean nuevos nichos, se catalogan a medida que aparecen las producciones que son exitosas.
se le crea un género que alimente como esa especie de caminito. Y entonces me parece que a la hora de la pregunta de cómo hacer algo para pensarlo para afuera, yo creo que lo interesante es esto de desglosar a qué nichos estamos apuntando y no pensar tanto en targets que sean tipo todo el mundo, sino pensar como se piensa, de hecho, que es tipo Latinoamérica, o las coproducciones en el cine existen mucho y son casos muy específicos de, bueno, se piensa para el público argentino y para el público brasilero. Ahí tenés dos nichos, bueno, y después sí, tenés el recorte, ¿no? El segmento de la población, etcétera, o las pantallas a las que, bla, digamos. Pero me parece que hay esto, como un entrecruzamiento de categorías, que es lo que se podría llamar los nichos a los que se apunta una producción. Y que me parece que está bueno porque cae como ahí al medio, ¿no? También del formato, por ejemplo, si algo se piensa como una serie muy cortita, se piensa como una película, se piensa como una serie de películas, digamos. Además de que, por supuesto, tiene que ver con las características de la historia que uno contaría, digamos, ¿no? Como decía Jonathan, también hay historias que van automáticamente a cierto formato y eso también condiciona los nichos a los que uno termina apuntando. ¿Puedo pasar a las preguntas del público? Sí, sí. Porque acá alguien pregunta por La 1, que es una serie del 13. La opinión de la persona esta, Francisco, es que la serie es, digamos, tirando a mala para abajo. Eso es una opinión. Pero me parece que hay algo interesante de pensar justo ahí, que es un producto pensado para la masividad, con un casting y un presupuesto y un canal de tele atrás, que es como, si vos me decís, che, 3 cosas que tiene que tener una serie o película argentina para pasar del 1.000.000 de espectadores, bueno, son esas. Y sin embargo, no funciona. Y está pensado para lo que se supone que es el nicho público masivo popular. Se piensa desde una producción gigantesca, porque eso es lo que en general empuja a las producciones a tener millones de espectadores y ser ampliamente bien recibidas. Y sin embargo, ahí está cómo no lo logra, digamos. Me parece que eso es un buen ejemplo de también un montón de cosas que se venían charlando. Y hay otros casos de series que nada que ver, la novela turca, nada que ver, un éxito, porque a la señora les encanta. Misterios. Entonces también ahí, bueno, eso, viste, los contraejemplos siempre son buenos para ilustrar que vivimos en una época muy de multirespuestas. Como que todas las respuestas van a tener millones Para eso están las investigaciones en consumos culturales, tratar de comprender qué es lo que interpela a las audiencias, digamos, en sus identidades, qué es lo que las interpela, ese misterio, esa caja negra o esa mediación, digamos, es precisamente la complejidad de poder hipotetizar e ir al campo e indagar, digamos, por qué se consume lo que se consume. Comprender esas lógicas son más que complejas, obviamente. Y es una tarea a la que las grandes corporaciones se dedican intensivamente, por otra parte. Entonces, también está eso, nosotros estamos siendo... la palabra no es víctimas, pero me sale víctima si no puedo pensar en un sinónimo. Así que estamos siendo sujetos de esa permanente... De hecho, le dice data mining. ¿Qué es el data mining? Sí, nosotros somos la mina, y los datos son el carbón. Bueno, hay algo de eso que es interesante también de pensar, porque nosotros no lo hacemos. Yo y Jonathan no tenemos estructura. Tenemos que, al revés, tenemos que ir viendo qué es lo que hacen los demás y orientándonos por cómo viene la movida. Digamos, me parece que hay algo ahí también para pensar de cómo se piensa lo masivo desde un lugar donde vos no tenés estructura. Hay una situación que no sé qué opinan respecto de esto que plantea Francisco. Hay una hipótesis que plantea, y no sé si les pasará a ustedes como productores, y desde lo teórico se problematiza bastante, lo local y lo nacional, ¿no? Uno desde lo local, lo nacional es la unicidad, pero desde lo global, que podemos pensar lo que están buscando las plataformas, esto que vos decís, lo costumbrista y demás, digamos, busca la diferenciación, ¿no? Digamos, respecto de otras regiones, contar historias como que también interpelen a públicos específicos.
Y ahí ayer alguien comentaba en otra charla respecto de esta relación entre lo que buscan las plataformas globales en relación a esto que plantea Francisco, esto lo costumbrista, y también la cuestión de la corrupción como temática específicamente argentina. No sé si les ha pasado, porque surgió en otra charla el otro día, esta relación, digamos, pensando en lo global y pensando en qué es lo que interpela y cómo nos diferenciamos en términos de relativa localía, porque estamos en una escala global, ¿no? Esta idea de que hay tematizaciones, ¿no? Que parece que identifican regiones, como por ejemplo nosotros podríamos hablar sobre tematizar la corrupción, lo marginal, ¿no? Que hay cierta narrativa. Eso planteaban el otro día en una charla y me parece que quizás tenga que ver con eso que estaba comentando Ariel. No sé si lo ven de esa manera. Yo creo que... No, a ver, directamente que quizás sí entre... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Quizás entre distintos proyectos que presentás, a veces esas temáticas llaman más la atención y ahí te das cuenta que hay una búsqueda, quizás no hay como una directamente, pero sí es como terminan siendo proyectos que quizás pasan, digamos, de casillero, este gran juego de la boca que es pensar una serie y estrenarla. Algunos se van quedando en el camino y esos quizás a veces sentís que tienen más posibilidades, eso es cierto. Pero después yo creo que hay algo que lo local, a veces, o por lo menos desde nuestro lugar, con lo que queremos proponer es como es hacer contenidos genuinos, digo, contar historias genuinas. Y creo que creo que el público está un poco más como interesado, digo, más allá de estos envases, ¿no? De series que sean fáciles de reconocer, que tienen que ver con el género y que puede ser o no un problema. Creo que hay algo, se están como buscando historias que sean genuinas y me parece que eso es interesante. Y creo que el fracaso, la verdad es que no vi mucho de la serie de Polka. Tampoco tengo clarísimo si es un fracaso a nivel público o negocio, no tengo ni idea. Pero seguro lo poco que vi es que no es genuina. Se ve claramente como algo, como un gran artefacto, ¿no? Como hay algo que no está bien ahí a primera vista, como llena de lugares comunes. De verdad no vi más que un tráiler, tampoco quiero ser como juzgar una serie que no vi, pero entiendo que tiene que ver con eso, quizás lo que funciona, lo que no funciona. Tampoco, digo, desde lo marginal o temáticas como más cercanas, se pueden hacer contenidos un poco más cercanos. Nosotros tuvimos una experiencia, que tampoco quiero decir que es como un ejemplo de experiencia, pero con Brother, nosotros pensamos una serie que sucede en el sur del Gran Buenos Aires, donde participan músicos que hacen de ellos mismos, donde hay unos tintes de marginalidad y hasta hay una trama bien marginal, pero que creo que hay algo que se rescata. Ahora nosotros vimos como algunos comentarios, algunos la comparaban un poco, es difícil la comparación, pero sí por la temática con Días de Gallos, la serie de HBO, por el mundo del hip hop, freestyle. Nosotros lo que hicimos fue como trabajar muy cerca de los músicos. Digo, hubo un ida y vuelta en el guión y entender un poco como tenerlos a ellos directamente como consultores, ¿no? Es una serie que mezcla actores, ahí está Eileen Sala, Sandy Gorostia y casi todos los demás, digo, está Rolly Serrano, pero después todos los demás son músicos que hacen de ellos mismos, o versiones de ellos mismos. Y nosotros para llegar, compartimos los guiones 1000 veces con ellos, fuimos a Temperley, como la locación principal es un estudio de grabación de Temperley, y nos pasamos como noches enteras ahí para tratar de ser respetuosos y genuinos, porque encima justo dentro de ese universo, que es el de la música urbana, hay algo del valor de lo real es como bastante importante. Y se cancela, ¿no? Como se dice ahora, lo que sale desde ese lugar. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante donde ellos se vieron representados y donde el público un poco comulga con el color, ¿no? Que tiene la serie, con el espíritu, que
está como bastante, creo que genuina es la palabra más indicada. Y me parece que estas series, ahí no quiero decir que se confundan porque queda un poco soberbio y deben tener 1000 razones, porque como decía Ariel, hay como 1000 capas de jerarquía y de recursos para poder haber llegado a ese producto, perdón. Y las razones por las que no funcionan, me imagino que son diversas, pero creo que hay algo ahí en la cercanía y el tratamiento sobre los personajes, sobre los conflictos y sobre las temáticas, que me parece que hoy creo que lo genuino tiene un valor, y me parece que eso está muy bueno, que sea así. Hoy puntual lo genuino, ¿no? Porque estaba pensando que esa serie, esa telenovela, en realidad es más una novela que una serie, hubiera funcionado muy bien hace 2 o 3 años, en ese horario, apuntándose público. Algo ha traído la pandemia entre medio con el cambio de los consumos, que también ha hecho que esa serie no tenga la repercusión que tenga. Digo, hoy le está yendo mal a Tinelli. En otra circunstancia histórica hubiera sido imposible que le fuera mal a Tinelli con cualquier cosa que hiciese en la televisión. Entonces la pandemia también ha modificado algo ahí. Yo no lo sé todavía, ni puedo armar respuestas tentativas, pero que no se proyectan en la regresión de rating, digamos, no es que se dejó de ver la tele, es más que interesante por eso, porque no es que se dejó de ver la tele. Recién decían de una de las películas, la película Tóxico, que se empezó a vender de vuelta otra vez, como también fue la película esta Contagio, que fue casi promonite, una película que adelantó la pandemia 10 años antes. Volvimos a consumir cosas muy apocalípticas, empezaron a funcionar de vuelta, y al mismo tiempo cosas más realistas. Y otras cosas, las que quedaban en el medio, es como que fluyeron, no tuvieron la repercusión. Entonces, durante la pandemia, que consumimos mucho, porque se aumentó excesivamente el consumo de series durante la época de pandemia, se ha modificado ahí el público, las categorías con las cuales estamos organizando la ficción, y me parece que habría que meter ahí la cuchara para preguntar qué es lo que está pasando, porque, insisto, esta telenovela hubiera funcionado muy bien, excelentemente bien, en ese horario, en una situación de condiciones normales, ¿no? Sin una pandemia entre medio. Con un elenco, aparte, muy bueno, porque tiene unos actores excelentes, tiene de lo mejor que tenemos en Argentina, y sin embargo no le está yendo como debería. Pero insisto, a Tinelli tampoco. Y Tinelli es un gran síntoma de lo que pasa en la televisión argentina, de lo que ponen en escena y lo que le va bien o le va mal. Yo creo que, hablando, una cosita chiquita, hablando de lo genuino, también hay como un acceso ahora a todos los universos a través de las redes sociales, ¿no? Sí. ¿No? Como un acceso tan directo que que un poco se ven los hilos fácil ahora, digo, ¿no? Digo, si vas a tratar un universo, o sos genuino, porque digo, todo ya, el imaginario que antes podíamos tener, antes era al revés, ¿no? El imaginario quizás de la villa venía desde un producto de Polka, para mucha gente, y quizás por eso funcionaba. Y hoy ya, digo, y en la villa como de cualquier universo, ¿no? Mismo de los músicos, ¿no? Hagamos una serie sobre músicos. Bueno, los músicos se están mostrando todo el tiempo, están compartiendo todo, entonces es fácil, digo, reconocer cuando estás corriéndote de ese realismo, de esa cercanía sobre un universo. Me parece que hay algo que está sucediendo ahí también. Todo, porque incluso hasta la pornografía está cambiando. Digo, hoy vende más OnlyFans, la precarización del sexo, que es videos amateur, que las grandes producciones pornográficas con actores y actrices espectaculares. Entonces, también está cambiando el consumo de lo que... Sí, de otros géneros periféricos que también se han producido en series, porque la pornografía también ha generado formas de ficciones en serialidad, ¿no? Entonces, sí es cierto, es muy interesante lo que dice Jonathan, porque el problema de lo genuino o lo verosímil, si se quiere, aunque ya no sé si ese concepto es válido hoy en día, es ahí, me parece, donde también hay que cuestionarse fuertemente qué está pasando. Sí. No sé si quieren que lea alguna pregunta más, porque estamos ya en las 8 menos 10. A ver, la de Francisco está. Hay una también de Adrián que me parece que estuvo bastante, que hablaste, Jonathan, respecto de quisiera preguntar a los productores cómo logran atravesar las crisis económicas para concretar los proyectos, qué pasa cuando la idea es tan grande que el presupuesto se dispara y finalmente cómo buscan las ideas para convertirlas en audiovisual. Productor creativo, autores, directores, tienen en cuenta el termómetro social para crear. Un poco abordaron, me parece, hace un ratito, digamos, al lugar de cómo
desde dónde aplicaban, digamos, los trayectos, las oportunidades que había de financiamiento, de proyectos, convocatorias. No sé si quieren decir algo más al respecto. Esta cuestión del termómetro social para digamos, el proceso creativo de lo que vos nombrás como referencia genuino, quizás más es un proceso artístico, ¿no? Como del orden más artístico, eso sí tienen en cuenta el termómetro social para crear. No sé si querés arrancar para decir algo de eso. Quizás hay algo medio difícil con el termómetro social, porque los procesos, hay otra pregunta que es cuánto tardan en hacer una serie, y son larguísimos. La verdad es que son larguísimos. Entonces, con realidades tan dinámicas, el termómetro un poco no sirve de mucho. Creo que un punto es la relación que tengas vos y por lo menos en mi caso mis socios también, como con un proyecto y las ganas de hacerlo, más que pensar como una oportunidad, como hagamos una serie de tal cosa porque hoy vende. Hasta que conseguiste la plata y la hiciste, ya no vende más. Y lo más probable es que pierdas plata. Así que por lo menos nosotros no lo pensamos de ese lado. No, hay algo sobre el termómetro social que, digamos, no lo usás tanto para crear, sino que estás todo el tiempo como viendo cómo te acomodás. O sea, pasa la producción y pasa la realización y llega el momento del estreno y ese es el momento de decir como, uy, ¿qué onda el termómetro? Termina pasando más eso, digamos, el termómetro está, como dice Jonathan, medio roto, está siempre como arriba, abajo, Y bueno, a mí me pasó lo de la pandemia, que es gracioso porque me decían como, bueno, ¿y cómo afectó la pandemia el estreno? Y la verdad es que la pandemia no fue lo más difícil, porque la pandemia me hizo más fáciles las cosas. Lo difícil fue producir una película durante el macrismo. Esa fue la verdad, esa fue mi experiencia personal. O sea, ¿cómo superamos las crisis? Voy a contestar citando a Ariel Ponce, ábranse un OnlyFans. Muy bueno, tal cual. Bueno, sí. Sí, pero no, la verdad es que laburamos de lo que sea para financiar un poquito lo otro. Esa es medio la verdad. Sí, y realmente, digamos, cuando no hay financiamiento, digamos, es una real y objetiva dificultad. No hay para reconocerla. Y otra cosa es que los presupuestos siempre vuelan por el aire. Sí. No importa cuánto sea el presupuesto. Si es cero, vuela por el aire. Si es toda la plata del mundo, igual vuela por el aire. No sé cómo hace el presupuesto para volar por el aire, pero es una habilidad innata de los presupuestos. Hay algo en relación a la pandemia, me pasó como lo contrario. Empecé a escribir un guión por encargo durante la pandemia, pero en abril del año pasado, donde la pandemia era todo. Y en ese momento, no inconscientemente, pero de golpe era como todas las buenas ideas se nos ocurrían en contexto de pandemia. La película no tenía nada que ver con la pandemia, pero era como todo el tiempo hablar con el productor, que es el que estaba pagándonos, era decirle, che, se nos ocurre una idea, cambia todo, es en una pandemia. Y él nos vino a decir que después de una reunión con una gran plataforma, ellos estaban convencidos, ya en ese momento, que una vez que pase la pandemia, la gente no va a querer saber nada con la pandemia, o sea, con contenidos de la pandemia. O sea, si Ariel hubiera estrenado Tóxico quizás el año que viene, hubiera sido muy complicado, como que la gente iba a estar harta. Entonces él nos bochaba todas las ideas con ese argumento. Desde acá, digo, hasta que ustedes terminen el guión, yo consiga la guita y la filmemos, la pandemia seguro va a haber terminado, o esperemos que haya terminado, y la gente no va a querer saber nada. Así que ahí el termómetro también siempre no jugó para otro lado, digamos. Clarísimo. Bueno, quedan a ver... Dos preguntas. Hay unas preguntas, sí, sobre Corazón Roto. Sí, para Ariel. Sí, justo, sí, las dos son para Corazón Roto. Una, como hicieron el recorte de un tema que da para hablar tanto y mostrarlo en aproximadamente 2 minutos, lo mismo en Aventuras de Cúmulo y Nimbo, creo que condensaron un montón de chistes, referencias y pensamientos, reflexiones en muy poco tiempo. ¿La decisión fue tomada desde un principio o se adaptaron a algún tipo de reglamentación de alguna productora? Y la segunda, te doy todo porque es todo por la misma serie. En el caso de Corazón Roto, fue más sencillo
o terminó resultando más difícil? No le tenía fe, lo vi con mala gana y me terminó encantando. Bueno, fue increyendo, ¿viste? La Muy sinceridad. bueno, y termina con felicitaciones, Ariel, así que bien. Bien ahí por la mala gana que se convirtió en buena gana. Es todo un tema ese, respecto de cómo, digamos, qué pasa ahí con los capítulos, ¿no? De cómo arrancás y si continúan con el tema de las visualizaciones. Digo, nosotros no sabíamos tampoco cuando estudiábamos series web cómo tomar las audiencias, digamos, los ratings, digamos, lo que tenía que ver, por ahí hay un capítulo recontravisto, por ahí después, bueno, toda esa fluctuación era, se me conectó con eso cuando trabajábamos con Natalia y no encontrábamos un criterio de cómo es el rating, ¿no? Respecto de una pieza audiovisual o una medición. Cada capítulo tiene su cantidad de visualizaciones. Tiene sus propias métricas, claro. De hecho, o sea, también... El capítulo mismo. Claro, y del otro lado nosotros también accedemos a un montón de datos, como puntualmente en qué momento del capítulo la gente dejó de verlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál fue el momento que más gustó? Tipo, es re loco eso, pero hay gente que mira un pedazo, no entiendo eso. Tipo, mira del minuto 3 al 4 y después se baja. No entiendo. Pero bueno, también es eso, la información se pormenorizó tanto que obviamente es un fenómeno muy interesante para estudiar, digamos, pero no sé si tengo una respuesta así como qué significa, digamos. Me parece que, bueno, a ver, para la pregunta, ¿cómo hicieron el recorte? No, bueno, las dos series, Show de Cúmulo y Nimbo y Corazón Roto, las escribí con Martín Garabal y sencillamente teníamos muchas cosas para decir y capítulos muy cortitos para hacer, entonces condensamos mucho texto, pero no sé si había una limitación de producción. De hecho, me parece que no. Cúmulo y Nimbo son particularmente medio charlas de amigos, entonces tenía esa cosa medio radiofónica. Y Corazón Roto también, era un guión mucho más largo y complejo y lo terminamos condensando, entonces como que se compactó mucha data. Y bueno, si fue más sencillo, no, la verdad que no fue más sencillo. Pensar estructuras cortas a mí, en principio me costó bastante, sobre todo porque Corazón Roto era una historia larga y la tuve que meter tijera y convertir en una serie. Y bueno, se piensa, digamos, se trabaja la estructura narrativa para que encaje, pero sencillo, la verdad que no, fue complicadísimo. Me alegro que te haya gustado. Quiero que sepan que tienen series obligatorias de ustedes, dos justamente también en la materia, por eso las han visto. Los obligamos. Claro, Los obligamos, por eso sueñan con ustedes. Claro. Si es obligatorio, no, a mí tampoco me gustaría, está bien. No, ¿cómo? Bueno, pero la conquistaste igual, ¿viste? Bueno, me pusieron la una de ser obligatoria. Hay una última pregunta acá que parece más de un tema de arrastre personal, ¿no? Que hacer con un productor de pensamiento obtuso que complica el trabajo. Bueno, estrategias de acomodamiento, supongo, en cada caso. Sí, pero el trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental. Sí, o sea, el trabajo en equipo, este trabajo me parece desarrollar audiovisuales más o menos independientes, requiere de un intenso trabajo en uno mismo para aprender a funcionar en grupos muy random. O sea, a mí te tiran a los leones. Tipo, yo como camarógrafo realizador, he caído en situaciones muy distintas de la vida. Y tenés que poner la cámara ahí y hablar con gente que va de 6 a 99 años y explicarle cosas y pedirle cosas o aprender a trabajar con un equipo que te dicen, bueno, estos son tus guionistas, o este es tu animador, dale. Y después también armar tus propios equipos es un desafío, porque a veces elegís gente que te termina cayendo mal. Desarrollo de herramientas personales, no sé si Jonathan quiere agregar. Che, yo tengo que cortar, perdón. Me tengo que recontraer. Sí, estamos en horario. Estamos una hora para cerrar. Gracias. Me voy a desconectar, pero bueno. Eso. No te preocupes. Ya te despedimos. Gracias. Te agradecemos un montón el tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Y gracias por
por todo el interés, las ganas, la participación. Al contrario, muy interesante, muy interesante. Gracias a los expositores, a ustedes, a todo el mundo. Au revoir. Chao, Ariel, gracias. Bueno, también estamos cerrando ya. Estamos sobre la hora, justo son las 20. También agradecerle a Jonathan y a Ariel nuevamente el tiempo, ha sido muy interesante. Me parece que se abren algunas líneas de reflexión, digamos, y las experiencias, tanto desde la producción, siempre estos espacios muestran lo interesante que es, digamos, traer las experiencias, las estrategias, las capacidades desde las lógicas de producción, desde los realizadores y poder establecer diálogos desde la reflexión más conceptual, más teórico-conceptual. Me parece que ahí hay, digamos, lugares para hacernos preguntas todos, ¿no? Donde todos quedamos como interpelados y conectados e interesados y movilizados respecto de la práctica. Así que, por mi parte, nuevamente, gracias a ambos, a los tres, pero bueno, ya no me escucha. Y bueno, esto lo vamos a colgar, va a quedar en el canal de la universidad y lo vamos a seguir compartiendo, y es material que, por supuesto, queda como a disposición para seguir utilizándolo y pensándolo como material de uso y de consulta para todo lo que tiene que ver con estas preguntas que se nos abren en el campo, en lo contemporáneo, en tanto las mutaciones, en tanto las transformaciones, en tanto las estrategias de producción, en tanto las preguntas que tenemos sobre los consumos, sobre quiénes somos, cómo consumimos, por qué, etcétera, etcétera. Tan relevante tanto la producción como el consumo, ¿no? Por mi parte, agradecerles. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y nada, grandes compañeros también de panel, perdón, muy interesante todo lo que dijeron ambos Arieles. Muchas gracias. Lo mismo, agradecer fuertemente porque aparte me llevo montones de preguntas, re interesante ver el otro lado. A veces uno está tan enfrascado, metido adentro de la lectura académica y demás, y bueno, ver el otro lado de la cocina de todo esto que a uno le interesa tanto y le apasiona tanto es realmente alucinante. Así que Jonathan y Ariel, gracias enormemente por la generosidad y compartir, y a Valeria por la invitación, por supuesto, muchas gracias. No, a vos. Bueno, gracias, también me sumo. Nada, estamos acá disponibles para seguir pensando y transmitiendo esto a los futuros realizadores y pensadores o académicos o referentes nuevos que se vienen. Así que, adiós. A ver, ¿qué dice? Podemos mandar un proyecto de serie web por mail. Primero hagan la serie web y después vemos. Chao, chicos, gracias. Gracias, nos vemos, gracias. Gracias a todos los que están Adiós. Chao. Hasta luego. Chicas. Hay que dejar de Nati grabar. se fue. Ay, no. Nati creo que salió y no paró la grabación. No, sí, igual tiene que dejar de grabar, así se puede subir. ¿Para que le mando un mensajito que vuelva? Sí. Porque, a ver, Nati. Acá voy. Ahí le mandé, pero... Sí, sin querer se habrá desconectado. Sí, siguió hablando, me parece capaz que... A ver, sigue grabando porque ya la cortó a la grabación. Es un misterio lo del Meet hoy, eso? ¿Y pero si no no? saben el misterio que ha sido. No sé qué onda. Ya Si está. salimos, ¿se irá? Eso es lo que me da miedo. No, espera que ahí me vuelvo a conectar. Banca. Dale, porque por ahí nos vamos y se corta y se va todo.
Sí, Claro. el link que al principio no sé por qué, el que andaba dejó de andar y después, no sé, me metí de otra forma y funcionó. O sea, es re raro. Rarísimo lo del link. ¿Qué pasó? Muy loco. Bueno, Yo y el botón de grabar tampoco aparece para todos, que es raro, que siempre Ah, aparece. A mí eso depende de los buscadores. Digamos, Puede por ser. ejemplo, en el Safari no puedo grabar. Entonces, tengo Pero que en verlo. Google, que esto es de Google, debería, o sea, ahí está, Nati, ahí está. Está Y bien. quedó Gerardo. Sí, pero bueno, ahí cuando salgamos de la... el silencio. Ahí está, ahí se fue. La verdad, muy copados todos. Sí, re lindo. Sí, se hizo corta y fue Fue larga. re dinámico en realidad, porque yo pensé que dije, pero no, la verdad, se me pasó re rápido. Bueno, yo no puedo dejar de grabar porque no me da la opción. Así Claro. que la opción que tenemos es, no sé, que nos desconectemos todos y esperemos a ver si le Por las genera dudas, el no. envío a Natalia. Por las dudas no, porque me da miedo que nos vamos y que no, lo que quedó grabado se vaya.